Ella es la directora el día de hoy. Yo quería no hacer una rigidez porque yo era como un arabesco, como una curva y yo no encajaba ahí. Una, dos, tres. Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que nos están viendo y o escuchando el día de hoy. Yo soy Clivia Torres y es muy placentero para mí presentarnos nuevamente el día de hoy con una invitada que me ha removido mucho las emociones con su libro. Me ha puesto a pensar muchas cosas, me ha puesto a introyectar de pronto como este espacio que no nos gusta explorar, que es la oscuridad de nosotros mismos, nosotras mismes. Pero bueno, no están aquí para solamente escucharme hablar a mí, entonces la voy a presentar, Evolet Aceves. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por esta charla que vamos a tener. Gracias a ti. Evolet es poeta, es escritora, es colaboradora en Nexos y además está estudiando la maestría. Ay, no, es que Evolet es todo, es omnipresente, verdaderamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este que es tu primera novela, es Tapizado Corazón de Orquídeas Negras. Cuéntame un poco del contexto en el cual escribes este libro. Sí, pues, bueno, sí, como bien dices, es mi primera novela, Tapizado Corazón de Orquídeas Negras, editado por Tusquets. Y el contexto de cómo escribo este libro fue, yo creo que hace 3-4 años yo terminé esta novela, inicialmente porque tenía un impulso que me orillaba a escribir, a sacar estas vivencias, esta voz que estaba dentro de mí, que yo necesitaba expandirme, pero no era posible de otra manera que no fuera a través de la escritura. Uh-huh. Entonces fue así como pues me di la tarea de empezarlo a escribir tanto con la voz narrativa del infante Leonardo, que con el tiempo se convertirá en Cayetana de la Cruz y Schneider, que es la misma persona pero en diferentes edades, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que importa contar la historia que hay detrás de una mujer trans? Es muy importante porque yo creo que hay mucho desconocimiento sobre la vivencia trans en general, y ese desconocimiento que, pues bueno, digamos es ignorancia, se convierte en violencias hacia esta población, y creo que por eso es importante, por un lado, pero también por otro lado para sensibilizar y para mostrar una faceta distinta a la que se conoce de las mujeres trans, ¿no? Y también para acercar a la literatura escrita por una mujer trans. Uh-huh. Hay varios momentos en tu libro donde hablas de la cuestión de habitarnos a nosotros mismos, independientemente de la sexualidad y de todo eso. ¿Cómo crees que es tu camino? ¿Cómo empiezas a explorar este habitar y este querer deshabitar también? Uh-huh. Sí, pues bueno, creo que comencé desde muy temprana edad. Yo me di cuenta de esas diferencias que había tan marcadas entre los estereotipos de género masculinos y los femeninos, que eran dos polos opuestos, ¿no? La binariedad. Y yo me daba cuenta que yo había sido encajonada en el de acá, en el de lo masculino, Uh-huh. cuando no me sentía para nada yo ahí, ¿no? Yo ya sabía que yo no pertenecía ahí, que yo pertenecía de allá, del universo femenino, de ese lado, ¿no? Uh-huh. Yo quería estar ahí. Entonces, yo durante muchos años de mi vida yo pensé que iba a ser un secreto, que nunca me iba que siempre me iba a guardar, que nunca iba a decir. Y así estuve mucho tiempo, pero pues eventualmente me di cuenta de que ahí no estaba mi satisfacción, mi realización como persona, y por eso fue que decido deshabitar ese teatro que habitaba. Ok. Ahora, hoy eres una mujer que milita el transfeminismo, eres una mujer que tiene una voz en varios espacios que no son poco, eres una mujer que puede expresar. Pero para llegar a ser la mujer que eres hoy, tuviste que trascender muchas oscuridades. Entonces, ¿cuáles crees que fueron esos momentos oscuros que tú decidiste, o no, porque puede que no haya sido una decisión, transitar, y cómo lo hiciste? Sí, en efecto creo que fue un camino pedroso, un camino complicado,
que pareciera que, que ya estamos en un siglo en el que ya están superadas muchos de los obstáculos, pero no es así, ¿no? Hace 20 años, incluso en el mismo siglo XXI en el que vivimos, la situación era mucho más compleja. eh, y yo pasé por esa etapa en la que todavía era algo muy mal visto en la escuela, en los grupos, digo, en los grupos en donde nos relacionamos entre infancias, ¿no? En la familia. Entonces creo que sí fue pues ha sido un camino complicado, pero a la vez creo que también eso, esa misma sofisticación o dificultad para poder llegar a, a lugares más visibles, eh, me ha impulsado a aferrarme y aferrarme a querer hacerlo más, ¿no? Y digo, si es tan difícil, por algo debe de ser, porque hay en el sistema un patriarcado, un machismo y una transfobia imperantes Ujú. que hay que desafiar y que no nos podemos quedar calladas ni nos podemos quedar en el lugar cómodo o en el lugar de la víctima eternamente, ¿no? Hay que desafiarlo y aunque hay que ir a contracorriente a veces. Esto que hablas de la victimización, ¿crees que sucede, o sea, crees que es una constante? Hay una sociedad que nos victimiza a toda la gente de la comunidad y a cualquier persona que no va de acuerdo a la heteronorma. Ujú. Constantemente hay un discurso de odio, de no aceptación y de revictimización. ¿De dónde sale o quién te enseña, en quién te inspiras para decir, esta no es mi historia y no es la forma en la que yo quiero contar mi historia? Ujú. Pues yo creo que, pues no sabría de decirte en quién me inspiro o de dónde sale, pero eh, creo que es una fuerza interior o es un impulso interior que yo tengo eh, por, por, por querer no solamente dejar la vivencia en una victimización, sino mm, querer llegar a la manifestación artística, a la demostración de algo más, pues sí, que sea palpable desde las artes, ¿no? Porque me interesa a mí mucho eso, la manifestación de las artes desde la literatura, fotografía, pintura, y creo que es importante hacerlo desde ahí porque también es una forma de pedagogía social. eh, el arte puede ser una forma, ¿no? Y, y no están peleados los activismos con las artes. Creo que también a veces la gente piensa que escribir literatura, que hacer, bueno, que estar dentro del círculo artístico es elitista y está peleadísimo con el activismo trans. A ver, no, o sea, no tiene por qué estar separado, ¿no? ¿Por qué separar fuerzas si las podemos unir, si Claro. podemos juntar las manos? Ahora también te voy a hacer una pregunta tal vez un poquito picosa. Ujú, El arte también está conformado por comedia. ujú, Y la comedia no necesariamente tiene que ser alta comedia, ¿no? ujú. O muy pensada, digamos. Bueno, para hacer comedia sí se tiene que pensar. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que lo que hace, por ejemplo, ahora que está muy en boga Wendy Guevara Ujú. en la Casa de los Famosos, es también una forma de hacer activismo? Sí, yo creo que sí es una forma de hacer activismo desde otra trinchera, ¿no? Y una trinchera que tiene bastante visibilidad, como lo es este show del que ella forma parte. Y sí, respondiendo a tu pregunta, creo que sí es definitivamente activismo. ¿Qué crees que, o sea, tú crees que hay uno que es mejor que otro? Mm, no creo que haya un activismo que sea mejor que otro, siempre y cuando eh, haya un mensaje que entregar a la sociedad. Todos los activismos son igualmente válidos. Ok. Escuchen bien lo que acaba de decir porque hay luego una cantidad de peleadas en Twitter que es innecesario. Sí. Ahora, quiero hablar, nuevamente regresando a tu libro, hablas también sobre la exploración del cuerpo a través de lo ajeno, lo que tú ves, lo que es externo. ¿Cómo comienzas a concebir el cuerpo masculino y el femenino y cómo lo introyectas? Pues bueno, yo
inicialmente bueno, creo que tenemos muy arraigado en la cultura mexicana las diferencias, ¿no? Cómo debe regirse el hombre y cómo debe regirse la mujer y párale de contar nada más esos dos Sí, polos. Entonces yo creo que yo de alguna manera admiraba todo lo relacionado con la mujer, con los adornos, con la vestimenta, incluso con los adornos en todo, no solamente en la vestimenta, sino incluso en la forma de moverse, en el maquillaje, en la forma de hablar y hasta en la forma de cantar. ok, Hasta en el canto, las mujeres en la actualidad todavía tienen mucho más permisividad que los cantantes hombres. ok. Entonces es el adorno, hasta en la voz, es el adorno absoluto en todo, es muchísima permisividad la que se le da a la mujer y qué bueno, y eso es lo que yo admiraba de las mujeres, O ese sea, digamos que en las mujeres encontraste mucha más libertad. sí, sí, definitivamente, Ok, en todo sentido. Y en los hombres es en cambio mucho más rigidez. Yo quería no ser una rigidez porque yo era como un arabesco, como una curva y yo no encajaba ahí y hasta la fecha no lo hago y aún así hay nuevas masculinidades que se permiten eh, ese fluir en el ujú, género un poco más y qué bueno, pero aún así yo no me considero un hombre, entonces ok. sí. Tal vez esta pregunta pueda ser como muy obvia para mucha gente, pero pues al final estamos llegando a una audiencia diversa, Ujú, que no está tan involucrada tal vez con temas de la diversidad y tal. ujú. ¿Qué crees que, o sea, cuál crees que es el punto donde tú dices, explorar esta feminidad está bien, pero no me basta con eso? Yo soy una mujer. Yo creo que la, la convicción de tu identidad de género, ¿no? Porque hay muchas personas, sobre todo sobre todo de la ultraderecha, ultraconservadores, que piensan y toman el mundo infantil como esa desvalorización de, de, de lo que se esté hablando en turno, ¿no? Por ejemplo, se menciona que los niños no tienen conciencia propia, que Ujú, son inmaduros, que a eso se refieren con la infantilización de los de las cosas, de lo que están hablando. Pero yo no creo que la, la infantilización sea inmadurez, ¿no? Yo creo que la infantilización, la infancia tiene su propia inteligencia y su propia forma de sentir, su propia sensibilidad distinta a la de los adultos, pero no por eso va a ser menos valiosa, ¿no? Menos importante o se va a sentir menos. Es es una cosmovisión distinta desde la edad pequeña al de la adultez y al de la vejez también es distinto. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, creo que es eso, ¿no? El que yo desde mi niñez sabía que no encajaba ahí, es esa identidad de género, el que hace a las personas cisgénero identificarse como hombres o como mujeres, y a las personas trans y nos hace identificar como del género opuesto al que se nos asignó al nacer, ¿no? Y es una convicción que se sabe, que de la que no se tiene duda o digamos que sí se conoce, ¿no? ujú. Se siente, pero se tiene la plena convicción. ¿Crees que hay algo que escribes en este libro que sale de tu ronco pecho o que de verdad necesitabas, que era una voz que te estaba gritando adentro, no había salido nunca en nada de lo que habías compartido a través de tus diversos escritos? Sí, sí, yo creo que sale bastante. Creo que, para ser honesta, es el, el libro, bueno, no el libro, el texto más honesto y transparente que he escrito en toda mi vida. em, Porque hablo desde el erotismo, que creo que también es muy importante mencionar que las personas trans también tenemos deseo y Claro. deseo carnal y ese está conectado con nuestro psiquismo y me encanta a mí hablar y abordar el erotismo, esa sensación completamente transparente sin tapujos, sin pensar en quién me va a leer y qué van a decir de mí, qué van a pensar, ¿no?
No, yo por completo me desnudo ahí para hablar de erotismo y también para hablar de mi vivencia con mi familia, pero no nada más es algo, una cuestión mm, realista, sino también atravesado por la ficción, que era algo que me Sí. interesaba mucho, atravesarlo por la ficción, porque me encanta la literatura fantástica, la literatura de la imaginación, eh, y por eso creo que hay algún, bueno, mucho, como una esencia gótica ahí presente, este, y sí, hay bastante que no había dicho en otras publicaciones, en otros textos. Y ya para cerrar esta entrevista, Ujú. ¿qué crees que es lo más valioso de haber podido contar tu historia, aunque sea, y digo aunque sea entre comillas, porque al final no importa si es ficción, no importa si es más documental, no importa lo que sea, estás contando una parte de ti, o más bien todo de ti? ¿Qué crees que es lo que más valió la pena para ti y para la persona lectora que pueda adquirir el libro? Yo creo que lo que más valió la pena es el haber dejado una historia completamente transparente, sin censura, sin autocensura, eh, y en la que eso por un lado, y para de alguna manera ah, sensibilizar a la persona que lo lee, en cuanto a la vivencia trans, por un lado, pero por otro también la recuperación de de los géneros tanto literarios como periodísticos que se dan sus licencias para explayarse y para expandirse y para ahondar en los detalles, ¿no? Hablando de crónica o de entrevista, y de la misma novela. Antes se permitían esas licencias para adornar el texto, para ornamentar lo que se está leyendo. Y creo que eso también es algo que quiero, y espero poder entregarle al lector, algo que me gustaría entregar, ese el ornamento, ¿no? A través de las palabras, de la pintura y de la fotografía. Porque si no creemos en el arte, no creemos en el amor. Ujú. Pero bueno, Evolet, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartimento. ¿Dónde podemos seguir tus proyectos, tus redes sociales? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada agradecer esta entrevista y bueno, mis redes sociales son en Instagram evolet.aceves, en Twitter es evoletaceves, todo junto. Y, y bueno, tengo una columna dominical todos los domingos en pie de página. Jardín de Espejos se llama mi columna. Y ahí me pueden seguir también. Muchas gracias y ustedes y yo nos vemos en la siguiente recomendación.